Si tu pareja te grita, te insulta, te manipula, te controla, todo el tiempo es intermitente con su conducta hacia vos, pero no te pega, quédate hasta el final que este video es para vos. Seguramente para cuando esté publicado este video yo ya no esté más acá, porque me voy. Se preguntarán por qué hoy no hay episodio de la temporada. Va a frenar la temporada 4 hasta nuevo aviso. Hace meses que les vengo contando que a mí algo me pasó en este verano, y ya estoy lista para contárselos. Mientras tomamos unos mates. Bueno, no es muy fácil contar esto para mí, es muy difícil. Voy a tratar de hacerlo lo más leve posible para no ponerme a llorar ni ponerme mal. Pero el día 22 de enero de 2026, el progenitor ingresó a mi domicilio a la fuerza y me agredió físicamente, verbalmente, delante de nuestro hijo. Pero para saber cómo llegó todo esto hasta acá, necesito contarles toda la historia desde el comienzo. Lo que comienza como un grito puede terminar en un golpe. Y es muy importante entender que a veces, aunque estés separada, si tenés hijos, puede ser mucho más peligroso de lo que ustedes creen. Hola, mi nombre es Belén y esto es Boluda, un podcast de superación personal. Esta va a ser una sección especial del canal que se va a llamar Mi Historia. Bueno, yo al progenitor lo conozco en el año 2017. Yo estaba haciendo un curso de bartender y él estaba haciendo como recuperando una clase en el mismo curso. Literalmente nos vimos un día, intercambiamos Instagram, me pasó su teléfono, pero no hablamos más. Pasó el tiempo, yo me voy, que yo ya les había contado que estaba muy deprimida, me voy a Uruguay. En el mes de noviembre me voy a Uruguay y cuando estoy en Uruguay, la verdad que la pasé muy bien. En Uruguay ocurrió algo ahí en enero que a mí me desestabilizó mucho emocionalmente y hizo que eso también me hiciera, o sea, yo cuando estuve en Uruguay levanté, ocurrió ese hecho, me fue muy fuerte emocionalmente para mí y decidí irme de Uruguay. Y cuando decido irme de Uruguay, me voy a Salta. Ahí en Salta estoy llorando, a moco tendido. Ahí es cuando yo les conté que conocí a la faraona, miré el diario del íntimo de la faraona, estaba muy metida ahí, mirando Verano del 91. Yo estaba, chicos, lo mal que estaba. Le mando un beso a todos mis compañeros que han estado ahí en el hostel trabajando conmigo en Salta, porque yo estaba hecha una piltrafa. Y te juro que no quería que se me acerque ningún tipo. Yo creo que después de eso que pasó en 2018 y después de todo lo que pasó, en realidad no fue solo eso, después a mí me costó estar con personas. Hasta el día de hoy soy ultra selectiva. Ya es como que no puedo estar con cualquiera. Y, y, y bueno, nada, estuve con un chico después de un montón. Imagínense que entraban hombres a cada rato y yo nada, estuve con uno. Me hice grandes amigos y después me fui a Tilcara, fui a ver amigos a Tilcara, la pasé muy bien en Tilcara. Y cuando estaba en Tilcara no sabía qué hacer, no sabía si volverme, y me iba a ir, tenía la opción de irme para Córdoba o me iba a ir o seguir para arriba. Y bueno, surgió que una amiga, Erika, ella había hecho un voluntariado ahí en Tarija,
Y bueno, me voy a hacer unas tostadas. Mientras, mientras mi amiga, bueno, me consigue este voluntariado en Tarija, y bueno, fui. La cuestión es que cuando voy al voluntariado en Tarija, estuve un mes ahí, que ese mes también fue bastante fuerte para mí, ¿eh? Fue un mes mucho de introspección. La verdad que eran muchas las cosas que yo venía arrastrando. La verdad que estuvo increíble, conocí gente muy linda y bueno, da la casualidad que ya veníamos hablando con el progenitor hacía un mes y bueno, y como yo le conté que cumplía años el 13 de abril, él cumple un día antes, entonces me dijo que nada, que nos juntemos a festejar nuestro cumpleaños y ahí, bueno, fui de Tarija a La Paz, que él estaba en La Paz, y nada, ahí nos empezamos a ver. Igual pasaron días hasta que pasó algo entre nosotros. Estuvimos como 3 días así para todos lados y después nada, estuvimos esa noche y después nada, como creo que en algún punto eh, yo estaba muy mal y como que es horrible lo que voy a decir, como que cualquier persona que en ese momento estaba disponible amorosamente para mí, yo la iba a aceptar. Porque literalmente, chicos, yo creo que la depresión empezó fuerte. O sea, yo vengo, o sea, creo que ahora estoy mejor, pero, o sea, tuve épocas en las que estuve muy deprimida, pero yo sufro como una depresión silenciosa. Cuando yo me deprimo no es que estoy tirada en el piso llorando, directamente a mí se me corta el hambre, no tengo hambre, me quedo sin hambre, viste, pues solo tener excesos, viste, a veces capaz, no sé, como tomo mucho, como que va variando. Entonces, claro, yo fui como mutando con esto de la depresión. Por momentos estaba mejor, por momentos estaba peor. Y en algún momento, en los años así de depresión más duro, fueron 2017, 2018, 2019, eh, y esos fueron los peores años. Y bueno, nada, yo estaba tan mal, estaba tan mal. Me estoy haciendo tostadas chiquititas en la sartén. Estaba tan mal que bueno, nada, conocerlo a él en algún punto, viste, fue como la excusa que tenía yo, viste, no sé, como para encontrarle el sentido, porque a mí lo que me pasaba en ese momento es que yo no le encontraba sentido a estar viva. Sí, es horrible lo que estoy diciendo, pero no le encontraba sentido estar viva. Bueno, entonces, yo estaba como muy en esa, ¿viste? Muy que sentía que no tenía como motivos para vivir. Y a todo esto, a mí en ese momento me había afectado mucho ver que Fernando había rehecho su vida. Rehecho su vida para mí era que se había vuelto a casar. En su momento yo, como no tenía tanta información sobre psicópatas, y sobre todo su comportamiento, entendí que claro, que vos sos la víctima uno y ella es la víctima dos. Se preguntarán si siguen casados, si están felices, obvio que no. Pero bueno, la cuestión es que la cuestión es esa, que yo es como que también estaba mal, porque yo en ese momento era mucho del qué dirán. Yo quería, no sé cómo les puedo explicar, como no quería ser menos, ¿entendés? Yo también quería, eh, no sé, sentirme la ganadora, ¿entendés? Como yo también estoy bien, ¿entendés? Entonces, bueno, da la casualidad de que ahí empezamos a tener un vínculo y ya el editor ya era celoso desde el minuto cero.
Y yo antes tenía un concepto de que los celos eran como parte del amor cuando es lo más nocivo que hay. De repente cualquier varón que se me acercaba, cualquier varón era, ay, que todos te quieren coger, o ¿por qué usas esa ropa si los estás provocando? ¿Por qué hablas más con él que conmigo? Y era una cosa que nosotros estábamos en un grupo con varios varones y todos compartíamos con todos, entonces él todo el tiempo a mí me hacía sentir incómoda por compartir yo tiempo con otra persona que no sea él, ¿entendés? Y de repente, qué sé yo, la ex le escribía, le hablaba, que ya vamos a hablar de esa mujer. Y es como, pará, boludo, ¿qué te pasa? ¿Entendés? Y me acuerdo que una vuelta me ve hablando con otro chico que lo estábamos esperando a él porque los otros chicos se habían ido adentro del mercado y cuando me vio que estaba sola con ese chabón, empezó a entrar en un brote y me empezó a gritar. Después me pidió perdón, después ahí nos separamos y yo me fui para otro país, para Perú. Y cuando estaba ahí en Perú, eh, él me dice, él apareció en Perú, nos arreglamos, después estuvimos un tiempo separados. Obviamente, chicos, es ultra tóxico todo, ¿no? Ultra tóxico, pero bueno, ¿viste? Pero a mí, ¿qué es lo que me pasaba? Que cuando no estaba con él, a mí me empezaba a agarrar una cosa de que me sentía peor, o sea, no sé cómo explicarlo. Si estaba con él, aunque no estábamos todo el tiempo mal, ¿no? Pero siempre, aunque él tenga como ese nivel de toxicidad conmigo, yo sentía que si estaba con él me sentía peor. Entonces se llevó una cosa que fue una locura y así fuimos y vinimos un montón de veces. Bueno, le pregunté a Mate si quería y me dijo, no, no quiero. Después le hago las tostadas con el pan lactal, tampoco le gusta, bueno. Eh, Depende del día. Creo que no le gusta como las chiquitas. Me parece que le gustan así como el pan grande. Bueno, la cuestión es que eh, nada. eh, Después de eso fuimos y vinimos un montón de veces. Y ya cada vez, ya por ejemplo, me acuerdo que cuando cumplimos 2 meses, todas las cosas malas que pasaban y había, siempre eran culpa mía y siempre nos terminaban echando de todos los lugares por él, porque él se peleaba con alguien, porque él tenía dificultad con todo el mundo, él tenía problemas con todo el mundo. Eso es una terrible red flag, chicas. Si alguien tiene problemas con todo el mundo, por algo será. Siempre había un problema, siempre había un quilombo, todo el tiempo que era vegetariano, entonces a mí me hacía comer comida vegetariana y no podía comer carne. Bueno, y la cuestión es que a todo esto yo digo, lo que tenía el progenitor es que había mucha intermitencia. Había algo adentro mío que era exactamente lo que me pasaba con Fernando, estas ganas de como salir corriendo o buscar otra opción y a la vez, viste, como que me quedaba con los buenos momentos, viste, era como, no sé, capaz que teníamos 3 días de pelear, 2 días bien y así, pero era una constante, ¿entendés? Yo vivía constantemente en alerta y yo estábamos en Lima y mi ex estaba en el DF. Yo venía hablando con él porque, bueno, nada, hablábamos. Él hablaba con su ex y hasta ahí todavía no éramos novios. Y yo hablaba con el mío. Pero yo no hablaba para cogerme a mi ex. Y bueno, y la cuestión es que el negro aparece en Lima, se arma un requilombo. Él había viajado del DF a Lima. Y bueno, y ahí se armó un requilombo, viste, ahí entre ellos, viste, y yo agarré y dije, no, basta, listo, mátense. Me fui, le dije al progenitor que me quería separar, y ahí es cuando esas 2 semanas que estuvimos separados, claro, yo ya empecé a sentirme peor que antes. Fui, me metí y estaba, pero todo el día tirada en la cama, iba a laburar, re poco el sentido de la vida tenía. Y después, bueno, yo voy hasta Máncora, nos encontramos en Máncora y ahí empezamos a hablar sobre la posibilidad de
de tener un hijo. Nada, no lo recomiendo. Pero bueno, también igual hay algo que yo siempre creo, es que bueno, uno nunca termina de conocer a la gente. Al principio todo puede ser color de rosas y después te pueden cagar de arriba de un puente. Y la verdad que conocerlo 2 años, 3 años, 4 años, 5, 10 años y después, capaz que no se hace cargo, no sé, es tan variable o capaz que tenés un hijo a los 3 meses de conocer a la persona y se hace cargo, entonces nada te garantiza nada. Y igual no estoy arrepentida de nada, ¿eh? Yo a mi hijo lo amo y yo lo quería tener. Yo quería ser madre. Ya es algo que yo ya venía pensando desde antes de conocerlo a él. Quedé embarazada enseguida. Nos enteramos en Lima. No, empecé a tener un atraso en Lima y nos enteramos en Arequipa. Yo ya tenía 7 días de atraso. O sea, yo soy una persona muy regular y tenía 7 días de atraso y bueno, me hice el EVA test, dio positivo y después nos fuimos a hacer la ecografía. Yo me quería hacer un análisis de sangre, me hicieron una ecografía, salió que ya estaba implantado y cuando volvimos, él se quiso ir y armó todo su bolso y amenazaba con irse. Recién enterándome que estaba embarazada. Y yo le decía, no te vayas, en todo caso, si no querés estar más conmigo, de todo bien, pero acompáñame a volver a Buenos Aires. Bueno, y así 1000 veces. Que después que me hacía sentir como el orto porque comía despacio, que por qué no me pedía la misma porción que él, por qué tardaba tanto en comer, por qué no pedía algo más grande, que lo hacía sentir gordo a él por pedirse algo más grande que yo. Eh, mm, y así todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo era una discusión, todo era hacerme sentir mal. Ya pasé un embarazo de mierda con él. Y después, a los 2 meses de estar embarazada, me dice casi 3 meses, me decía que yo no estaba embarazada, que era una mentira. No me acompañó a hacerme la ecografía de los 3 meses. Fui sola, yo estaba en otro país. Y, y bueno, nada, él todo el tiempo me dejaba y volvíamos, me dejaba y volvíamos, me dejaba y volvíamos, que quería estar conmigo, que no quería estar conmigo, una intermitencia que a mí me volvía loca. Y me acuerdo que cuando llegamos a La Paz otra vez, me acuerdo que otra vez me había dejado y me acuerdo que ella había puesto un audio que me había mandado un amigo, que estábamos hablando estupideces de mi grupo de amigos, y él se enojó por lo que me dijeron, que yo le tenía que pedir perdón a él, que le diga que no me hable más así. Le digo, ¿por qué me vas a decir eso si nosotros no estamos más juntos? Me acabas de dejar por vez número 1000. Y agarró y se calentó y me reventó mi primer teléfono. Sí, 3 en total me reventó. Y jamás en mi vida nadie me había reventado un teléfono. Y la cuestión es que me dejó incomunicada. Decí que gracias a Dios yo tenía un celular que me había prestado mi madrastra eh, para comunicarme, y me dejó incomunicada en La Paz, embarazada, con un bolso, y después se le antojó volver conmigo, porque ahora sí. Yo ya ahí ya estaba completamente hinchada las pelotas. 3 meses de embarazo tenía. Después nos vamos a Jujuy y estuve 3 días durmiendo en la terminal de Jujuy. 3 días me hizo dormir en la terminal de Jujuy en el piso, porque no teníamos alojamiento. 3 días. Después nos fuimos a Salta. En Salta estuve durmiendo en carpa no sé cuánto tiempo, un par de semanas. Y tenía que ir a laburar yo, porque él no podía. Entonces yo iba a tocar el semáforo como hacía siempre, y o sea, básicamente me mantenía a mí misma en mi embarazo. Después nos vinieron a buscar porque me habían pagado el pasaje y él no quería que lo deje solo, que esto, que lo otro, entonces volvimos en micro. Bueno, entonces nos vinieron a buscar sus papás en el auto, en la camioneta. Bueno, cuando estábamos en Santiago del Estero, el papá deja de prestarle atención al volante, se desvía de la banquina
y en vez de dejar que el auto choque de frente, tira para atrás y salimos, estuvimos una cuadra y media rodando con, con la camioneta, taca, 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 taca. Yo todo esto 4 meses de embarazo. Por suerte no pasó nada, volvimos a Buenos Aires, nos tuvieron que ir a buscar, volvimos a Buenos Aires, ahí yo ya estaba recontra harta, yo ya me quería ir. Todo esto yo lo hablaba con Carlos. Carlos me dijo, o sea, yo le decía, loco, no quiero estar más con él y no se lo quería contar a nadie y a la vez lo hablaba con Carlos y Carlos me decía, bueno, a ver, pero tiene que tener a su papá, que esto, que lo otro, bueno, fíjate, porque a todo esto era, un agresor lo tenía donde vivía mi familia, o sea, Fernando, vivía ahí cerca, pues se mudó literalmente al otro barrio pegado al mío. Entonces, si no, era el otro agresor, ¿entendés? Y esa era mi realidad. A todo esto a mí me daba mucha vergüenza y me costaba mucho contárselo a los demás, porque era una situación extremadamente vulnerable y en mi cabeza lo único que estaba era mi hijo tiene que tener a su papá. Bueno, me voy a vivir a la casa de él, del otro lado del mundo, lejos de mi familia, lejos de mis amigos y a gestar, a terminar de gestar allá. Él no consigue laburo hasta cuando yo tenía casi 7 meses, o sea, eran 7 meses, el chabón no pensaba en laburar, todo el día quejándose, todo el día molesto, todo el día yo estaba sola, el chabón se iba todo el día, a veces llegaba re tarde de trabajar y los sábados ni aparecía y yo estaba todo el tiempo sola. Cuando él llegaba tenía que estar la comida lista, siempre me criticaba la comida, siempre me hacía sentir horrible. Todo el tiempo con él era un suplicio. Eran 3 días bien, 2 días mal, 3 días mal, 2 días bien y así. A todo esto yo seguía en una situación de vulnerabilidad. El parto también, el parto me lo hizo pasar como el orto, tuve cesárea, estuve 3 días internada, gracias a Dios estaban mi mamá y mi hermana, y bueno, y ahí empezó la otra parte de la tortura. Primero, apenas había parido, el tipo lo único que le importaba era que no podíamos tener relaciones porque estaba de cuarentena y estaba completamente pesado porque no podía tener relaciones. Después no me ayudaba con el nene, no se quedaba, no se despertaba conmigo, yo estaba sin dormir, estaba completamente cansada porque tenía que limpiar, porque estaba con una cesárea y yo con la cesárea tenía que limpiar, tenía que atender al nene, tenía que cocinar, tenía que lavar, tenía que todo hacer sola. ¿Por qué? Porque él no hacía absolutamente nada, trabajaba, no hacía absolutamente nada, no me ayudaba en nada y yo estaba, pero completamente hecha mierda. Me hizo pasar un cumpleaños de mierda, estuvo todo mi cumpleaños que yo hacía una semana que había parido, como el orto, todo una mierda con él. Y yo ya estaba completamente harta, estaba llegando ya casi el año de Mateo y yo me quiero separar. Y cuando me quiero separar, la pandemia y era y ahí fue tremendo porque ahí estaba mandado a hacer a romperme las pelotas todo el tiempo. En un momento él siempre tuvo problemas con su peso, entonces se le dio por hacer dieta keto, entonces yo también tenía que hacer dieta keto. Imagínense yo que siempre me costó engordar haciendo dieta keto, yo pesaba 40 kilos, cuando me vio mi mamá no lo podía creer. Y yo ya estaba odiada. Después, bueno, después del primer año de la pandemia, como que la cosa empezó a mejorar, empezó a mejorar, empezó a mejorar, porque estábamos laburando juntos, teníamos un emprendimiento, nos estaba yendo bien y estábamos como mejor, no había tanta discusión. Ahora, luego después, obviamente igual lo hacía yo, ¿no? La mayor parte del emprendimiento. Después, él empieza a trabajar y ahí vuelve a comportarse como un forro. Y yo empiezo la facultad. Días antes de que yo empiece la facultad, me acuerdo que a propósito dice que a él que no le gustó, o sea, yo ya venía, ¿viste? Y yo obvio lo veía, yo ya lo veía a mi hijo encima, estando con el padre, yo decía, bueno, ¿cómo le voy a hacer esto a mi hijo? ¿Cómo le voy a hacer esto a mi hijo? Porque yo siempre pensando en que lo mejor para mi hijo era estar con el padre y tenía como todo eso muy en la cabeza, muy impregnado, horrible. Y la cuestión es que después de eso, justo yo estaba por empezar la facultad y él lo que hace es
de manera virtual porque todavía estábamos en pandemia. Entonces él lo que hace es, se enojó por cómo le contesté a la mañana y me hizo guardar todas las cosas de la casa y me dijo que me vaya. Después de hacerme pedir un flete e irme, guardar todas las cosas, me dijo, bueno, ya aprendiste, quédate. ¿Y sabes lo que le dijo a la madre? Que dicho sea de paso ya está muerta. Le dijo, quiero que se vaya, porque si no va a terminar como terminó todo lo que si no va a terminar como, y nombró a la ex. Yo ese día les juro que agarré y dije, basta, pedazo de hijo de puta. Y agarré y empecé a planificar la separación. Lo que hice fue organizarme. Organicé, entonces como yo en ese momento no trabajaba, o sea, sí trabajaba, pero no estaba dando clases, todo este tiempo igual yo siempre trabajé dando clases porque soy diseñadora de indumentaria y doy clases de moldería. Bueno, entonces yo estaba trabajando en un centro cultural, que encima fui yo y siempre les voy a estar re agradecida hasta el centro cultural a pedir trabajo y me acuerdo que al hacer talleres y la verdad fue lo que me salvó la vida estando en ese lugar. Todo me lo boicoteaba, él todo me lo boicoteaba. Eh, y bueno, y la cuestión es que yo me ponía, bueno, laburaba, que esto, que el otro, entonces yo empecé a juntar un poco de guita. Y lo que hice fue comprarme, me habían llamado de un trabajo para trabajar de manera remota. Entonces yo dije, bueno, buenísimo, tenés que tener computadora. Entonces yo lo que hice fue, avisé, yo no tenía computadora en ese momento, me vuelvo a llamar meses después y les digo, che, le digo, ¿todavía sigue pendiente la vacante? Me dijeron sí, hice toda la capacitación, todo, fui y me compré una computadora. Y ahí dije, bueno, listo, necesito un trabajo en remoto. Y la cuestión es que cuando tengo que empezar a trabajar, él empieza a ponerse completamente loco porque yo empezaba a salir de casa, empezaba a tener un trabajo formal, un trabajo que me pudiera hacer que me vaya de ahí. Entonces él empezó con unos celos enfermos con todos mis compañeros de trabajo. Revisaba el teléfono, que quién es este, que hablas un montón con tus compañeros. Literalmente hablaba con mis compañeros, que éramos un grupo heterogéneo de mujeres y varones, y mi jefe. Y nada, hablábamos todo el tiempo y claro, cuando yo empiezo a tener, él me controlaba los horarios, los mensajes, me decía que estaba celoso todo el tiempo, que por qué me iba así a trabajar, me controlaba los horarios del colectivo, una cosa completamente enferma, que por favor que no vaya a trabajar tantos días de manera presencial, que yo tenía que estar en mi casa con mi hijo, todo así, todo así, todo así, todo así. Bueno, la cuestión es que a todo esto yo a mi familia no le contaba nada, pero mi mamá se daba cuenta porque ella venía todos los sábados a verme y se daba cuenta de que yo no estaba. De hecho, meses antes me dijo, hija, dale, ya está, dice, no lo anotes en el colegio, porque encima todo esto del jardín que yo lo había anotado mi hijo, era un jardín que no ni siquiera lo quería anotar, pero bueno, él y la familia se imponían absolutamente todos, porque no se olviden de que él no quería nunca estar con mi familia, siempre había que estar con su familia y además su familia, su madre, sus hermanas, su padre y el resto de su familia fueron completamente abusivos, verbalmente, todo el tiempo conmigo. Si no eran las hermanas que me dedicaban el cuerpo, si no me tenía que tapar, si no tenía que tener, me decían cosas obscenas, me hacían sentir incómoda, todo era una porquería en esa casa, todo. Y yo estaba ahí metida con mi hijo, sobreviviendo todos esos años que estuve ahí. Y la cuestión es que yo agarré y me acuerdo que una vuelta vuelvo, porque a mí me controlaban todos, me controlaba la madre, me controlaban las hermanas, me controlaba todo el mundo. Vuelvo de trabajar y me dice que no le gustó cómo le contesté y me dijo no comas la comida porque esa comida la pagué yo. Yo dije, pero primero metete que la comida viene en el orto, pedazo de sorete, y no me dejó de mirar el final de la novela porque a él no se le antojó. Y al otro día le dije que me acompañara porque el nene le estaba costando la integración al jardín. Le pedí por favor que me acompañara, me acompañó, el nene se quedó un poco más de lo usual en el jardín, me dijo que era una puta de mierda pesada y que él tenía que hacer todo, que soy una inútil,
que me vaya a limpiar, que era para lo único que servía, para limpiar. Y agarré y yo le mandé un mensaje y le dije, mira, yo no, progenitor, no te soporto más, basta. De hecho, ya mis compañeros del trabajo, apenas empecé a trabajar ahí, ya se empezaron a dar cuenta de los comportamientos de él. Ya me acuerdo que Marian, que le mando un beso si está mirando esto, me mandó un mensaje y me dijo, Bel, no podés seguir así, esta persona es una violenta, pero claro, como él jamás me golpeaba y yo estaba sumergida en ese loop de toxicidad, creyendo que tenía que soportar para que mi hijo tenga un padre. Claro, yo estaba completamente sumergida en eso, pareciera como que me volví a meter adentro de una burbuja de mierda. Y claro, él me controlaba mucho, me controlaba los mensajes, me controlaba lo que decía, me hacía borrar a gente, que me hizo borrar la foto con esta persona que yo digo que yo quiero mucho y que yo quería conservar, me la hizo borrar porque me revisaba hasta Google Fotos, o sea, una locura total. Y usábamos el mismo teléfono para, entonces yo no podía, tenía manera de comunicarme y las videollamadas que hacías, que eran recién las primeras, estaban todas controladas por él, entonces yo no podía hablar con mis amigas, no tenía tiempo y ahí es cuando empiezo la psicóloga. Lo dejo, empiezo la psicóloga y me quedé unos días hasta que, bueno, nada, él estaba re pesado, que si no quería volver con él, que me vaya, que me vaya, que me vaya, que me vaya, no me daba opciones para ver si alquilaba algo cerca, que esto, que el otro, bueno, me fui. ¿Cómo me voy? Que esto es lo importante. Yo le pregunté a la psicóloga de la mejor manera que me pueda llegar a ir. Entonces la psicóloga lo que me dijo fue que yo tenía que irme en un momento donde él no estuviera. ¿Para qué? Para poder estar, irme, no forzar alguna situación de violencia o impedimento a mi salida. Lo que hice fue guardar en 10 bolsas de consorcio nuestra ropa y las cosas importantes mías y del nene. Esperé a que la familia se durmiera, vaya a dormir la siesta y me fui por la puerta del costado con las 10 bolsas de consorcio, que les mando un beso al remisero si llega a ver, le llega este video, que nos dio una remano, que la verdad que fue un ángel, porque literalmente hicimos que entren 10 bolsas de consorcio y un par de cosas más en un auto, mi madre, mi hijo y yo, y nos fuimos. Y yo no les puedo asegurar la paz que yo sentía cuando me fui de esa casa y crucé esa esquina. Ahí fue que yo me di cuenta de cómo estabas, de lo que yo estaba sufriendo y de lo que estaba padeciendo en esa casa, simplemente porque mi hijo conserve tenga su familia y tenga a su papá cerca. Cuando el progenitor se entera que llega del trabajo y ve que no estamos, empieza a entrar en un brote, me empieza a mandar mensajes diciéndome, hija de mil puta, te fuiste, te llevaste al nene, sos una forra, ¿cómo me vas a hacer esto? Que no peleaste por la familia, la madre mandándome mensajes, ya se te va a pasar y vas a volver, como diciendo que esto era un capricho, ¿no? Que ella no veía perfectamente que su hijo era un violento conmigo, porque obviamente que la familia del psicópata es igual de mierda que ellos, ¿eh? Igual de mierda, todos, igual de mierda que ellos. Y las hermanas diciéndome si no había situación de volver, que esto, que lo otro, todos pensando que era un berrinche mío. O todos obviando que ellos todos veían la violencia que ejercía psicológica, emocional y sobre todo económica conmigo. Pero bueno, como todos ellos tienen matrimonios de mentiras, se creían que yo iba a tener el mío. Y la cuestión es que nada, me fui y, y el chabón empezó a los gritos, vino al otro día súper matón con el padre y el cuñado a buscar al nene. Al otro día lo trajo y yo les dije, ese día mi mamá no lo podía creer. Me veía con mi hermana que yo estaba pintándome las uñas y escuchando música. Y ahí mi mamá se dio cuenta de lo reprimida y lo mal que la estaba pasando. Le digo, mamá, ¿sabes hace cuánto que yo no me puedo sentar a pintarme las uñas? Yo estaba completamente hundida en esa relación. Y ahí empezó el infierno. Porque si ustedes creen que esto recién acá termina, no. Nos vemos el próximo domingo.